Contando con nuestro ejercicio, nos damos cuenta básicamente que existe de cierta forma lo que denominamos la cuenta de capital, que es el segundo componente de la balanza de pagos. Para eso nos damos cuenta que simple y sencillamente la cuenta de capital parte de los préstamos y de los préstamos que el resto del mundo básicamente le hace a Colombia, y eso significa básicamente una entrada de divisas de cierta forma a la nación. Cuando el Banco Interamericano de Desarrollo le presta a Colombia, o cuando de cierta forma tenemos déficits, una forma de compensar esa doble partida de cierta forma significa las entradas de esos préstamos a la nación. Igualmente, Colombia otorga préstamos al resto del mundo. En el caso que lo tuviéramos esos excedentes, pues se registraría como una salida de divisas. Igualmente, esta balanza o esta parte, esta cuenta, podría generar un déficit o podría generar básicamente un superávit. Entonces, a partir de allí, podemos de cierta forma empezar a mirar o a vislumbrar el análisis básicamente que está relacionado con lo que significa esta cuenta. Igualmente, digamos que de cierta forma también la cuenta está compuesta de cierta forma por lo que significa básicamente otra cuenta, que es lo que tiene que ver con la parte de inversiones. Si en la cuenta corriente que vimos existe básicamente déficit, ellos se sustraen básicamente con los movimientos de la cuenta que está asociada básicamente a lo que significa las inversiones, que es una de las cosas que el país ha hecho, que tienen que ver con las locomotoras en el gobierno de Santos de desarrollo, que era traer inversión extranjera, pero la mayor parte de inversión extranjera que nosotros traemos está asociada básicamente a la minería y no al desarrollo de cierta forma de innovación que tienen que ver con productos que tienen que ver, como habíamos dicho antes, con la electrónica o con la parte de servicios que están asociadas a lo que significa la informática o el desarrollo y elaboración de la química, de las farmacéuticas, o asociados a lo que significa la producción naviera o la producción de aviones. Igualmente, aquí han venido simplemente a crear infraestructura. Empresas como Pacífico y Rubiales, cuando bajó los precios del petróleo, pues digamos que de cierta forma salió del país. Y tenemos inversión nacional directa en el extranjero, que es cuando las empresas nacionales crean empresas e infraestructura en el extranjero. Básicamente ello significa pues que Colombia estaría de cierta forma fortalecida si pensáramos cómo el país de cierta forma está generando condiciones que le permiten tener toda una fortaleza de infraestructura de cierta forma con los otros países, al de cierta forma hacer presencia en los mismos. Tenemos la parte de inversión financiera o de cartera, que básicamente está asociado a lo que significa la parte especulativa, que es cuando las empresas vienen básicamente del extranjero y invierten en papeles de renta fija, invierten en la bolsa en el país, entre otros aspectos, o cuando los nacionales, ya como una salida, como tal lo estamos mencionando acá, en el 2.3.2, donde vemos una salida básicamente de divisas cuando los nacionales hacen lo mismo en las bolsas de otros países. A partir de aquí, digamos que podemos decir que esas son las cuentas principales de la cuenta de capital, y que la suma de las tres de cierta forma hacen parte de esa cuenta. Hay que sumar los saldos de esas tres cuentas para poder hablar de lo que significa la cuenta de capital. Igualmente, y por último, tenemos lo que significa la variación de las reservas internacionales, los ajustes de oro y plata y los errores y omisiones, que es cuando la cuenta corriente menos la cuenta de capital, esto de cierta forma nos va a definir lo que significa la balanza de pagos. Entonces, para que esto básicamente lo tengan en cuenta, o sea, cuando nosotros de cierta forma planteamos que la balanza de pagos es la suma de la balanza la cuenta corriente, pero la cuenta de capital tiene que dar cero. Si da mayor que cero o menor que cero, pues básicamente eso puede ser un error o una omisión. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta parte del tutorial de la balanza de pagos, y vamos de cierta forma a desarrollar lo que significa ya la parte
de un ejercicio como tal para que ustedes lo desarrollen.